Ujú. Bueno, entonces vamos a buscar el tema de hoy. Pongámosle un poquito de zoom para que se vea completico. Ahí, uy, mucho. Muy bien. Segmentación de imágenes. Ok, bueno, una primera cosa dentro de este tema, pues, eh, es entender qué significa eso de la segmentación de las imágenes. Bien, entonces, pues, a ver, de los tres que estamos acá, cuéntenme, ¿ustedes qué entendieron sobre esto de qué es segmentar una imagen? No sé quién quiere empezar. Uy, pero no todos. Pues, pues de lo que hemos trabajado para el proyecto principalmente es coger distintas características de alguna cosa en una imagen y identificarla a partir de eso. Pues en nuestro caso lo más presente que hemos tenido es la parte del color. Ujú. Ok. Entonces, como decía Carlos, ¿sí? Esto de segmentar, ¿sí? Se basa en tener alguna característica. Bueno, él, por ejemplo, dijo, mire, estamos usando color, ¿sí? Pero fíjese que en la clase anterior, ¿sí? Hablamos de extracción de características, ¿sí? Y en ese momento definimos que hay muchísimas características diferentes al color, ¿sí? Seguramente para el proyecto, pues el color puede ser muy conveniente, ¿sí? O muy fácil de usar, ¿vale? Es casi que tal vez lo primero que se le ocurre a uno, pues, para afrontar el problema de segmentar, ¿sí? Es tomar el color, ¿sí? O si estamos trabajando con imágenes en escala de grises, pues el nivel de gris, por ejemplo, ¿sí? Um, pues eso es de pronto lo que uno como humano se le viene de primera, como primera idea a la cabeza, pero de la vez pasada veíamos que hay muchas características, por ejemplo, que tienen que ver con el borde, con los bordes. Hay características que tienen que ver, por ejemplo, con textura. Hay características que tienen que ver con forma, ¿vale? Hay características estadísticas sobre la imagen, ¿sí? Entonces, el asunto de la segmentación es que uno va a considerar una característica o un conjunto de características, ni siquiera tiene que ser una sola, ¿sí? O sea, puede hacer una combinación, por ejemplo, color con textura, ¿sí? Puede uno utilizar, por ejemplo, también el color y, por ejemplo, cosas estadísticas que está sacando sobre la imagen o sobre fragmentos de la imagen. El punto de la segmentación, o sea, el objetivo de la segmentación es que yo debo poder agrupar o reunir o encontrar cuáles son los píxeles que comparten esas mismas características. Entonces, en el caso del color, por ejemplo, ¿sí? Para tenerlo de forma sencilla, encontrar todos los píxeles que más o menos tienen el mismo color y presumiblemente todos esos píxeles van a tener o van a corresponder al mismo tipo de objeto. ¿Sí? Pero yo busco por aquí alguna imagen de cualquier cosa. A ver, busquemos por acá, no sé, busquemos perritos, perritos, y pongamos acá imágenes. Un momento. Entonces, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, mire aquí la foto del niño con los perritos. ¿Sí? Entonces uno puede identificar que, por ejemplo, todos estos píxeles azules, y aparentemente azules, por ejemplo, van a ser parte del uniforme del perro, ¿sí? O estos rojos, ¿sí? El perro bombero. Ahí. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno puede decir, oiga, pues voy a utilizar, por ejemplo, propiedades de color, ¿sí? Para segmentar píxeles que tengan este rojo, ¿sí? Pues por supuesto, si uno se pone a detallar con calmita, por ejemplo, el rojo que se ve por acá no es igual al rojo que se ve por acá o al rojo que se ve por acá. Ahí es donde está el problema del color, o sea, lo que les digo.
para uno como humano es fácil pensar en color, ¿sí? Pero otra cosa es cuando la máquina a uno le dice, pues segmentele lo rojo, ¿sí? Entonces, pues, este rojo, como les digo acá, no es como este rojo, entonces si uno le pone un umbral muy definido, no va a coger este pedazo. ¿Sí? Puede coger bien esto, puede coger bien por aquí, por acá, pero este pedazo se va a perder, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se dan cuenta ustedes que el objetivo de la segmentación es poder como identificar, o bueno, más bien, más que identificar, no es como aislar objetos que existen dentro de la imagen. ¿Sí? Entonces, en esta foto aquí donde está el niño, entonces, por ejemplo, pues tenemos como tal al muchachito, tenemos los perritos. ¿Sí? Si piensan en uno de los perritos, entonces el uniforme del perrito, o yo qué sé, por ejemplo, la cara del perrito en particular, separándola del resto del perrito, si es que nos interesa, por ejemplo, ver caras de perritos o cosas así por el estilo. Bien, entonces, eso, ¿sí? Nos empieza a dar como la idea de lo que significa segmentar. Entonces dice aquí, segmentar imágenes significa poder separar los objetos presentes en la escena. Esto es posible en la medida que los píxeles componen un objeto en la imagen, que estoy leyendo, mejor dicho, re bien. Esto es posible en la medida que los píxeles que componen un objeto en la imagen poseen características similares. ¿Sí? Entonces, que esta es la conexión que el tema de hoy tiene con el que vimos la vez pasada. ¿Sí? O sea, yo puedo segmentar, ¿sí? En la medida de que puedo obtener características y debo encontrar, ¿sí? Esa propiedad común, ¿vale? En todos los objetos, en todos los píxeles que componen objetos, ¿sí? Ahorita que les mostraba, por ejemplo, lo de los perritos, ¿sí? El color, como les digo, a uno de humano así de carrerón, a uno le parece que pues es como la forma idónea para hacer eso, ¿sí? Pero si uno se pone a revisar, y ya muchos de los que me han mostrado algunos avances del laboratorio, se dan cuenta que eso no es tan fácil, ¿sí? Eso no es tan fácil, hay que controlar muchas condiciones para que las cosas por el color así simplemente vayan a funcionar. Bien, entonces seguimos por aquí. De la tarea anterior, usted debe aprender que existen diversas formas de extraer características, lo que les decía hace un rato. Es así como existen métodos para extraer características por cada píxel, estrategias de extracción de características locales que involucran grupos de píxeles cercanos y métodos para obtener características globales que relacionan píxeles que no necesariamente están contiguos, o sea, que están uno al lado del otro. ¿Sí? Bien. El uso de las técnicas de extracción de características es el insumo básico, sí, pues eso ya lo hemos venido diciendo, para realizar la segmentación de los objetos de una imagen, ya que de acuerdo con dichas características es posible agrupar los píxeles, que faltan los píxeles que la componen. ¿Sí? Entonces revise los siguientes artículos. Pues bueno, aquí se les deja este material pues para que ustedes lo lean. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire este primero, ¿sí? Dice Survey on Image Segmentation Techniques. ¿Sí? Cuando ustedes vean estas palabritas, survey o a review, ¿vale? Porque son, de hecho, los tres, ¿sí? Review of tal cosa, a review on, a survey on. Y esos términos hacen referencia a que van a revisar, ¿sí? Muchas técnicas de algún tema, en este caso, pues, de segmentación de imágenes. ¿Sí? Estos artículos, pues, no son tan viejos, 2015, entonces probablemente ahí van a encontrar, pues, información más o menos, pues, que no está tan desactualizada. Bien, entonces dice aquí, ¿qué métodos o estrategias de segmentación fueron revisados y cuáles son las aplicaciones particulares de dichos métodos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que en este punto yo quiero que ustedes pues me cuenten más o menos qué encontraron, ¿sí? Qué vieron por ahí, ¿sí? Para saber en qué, más o menos qué fue lo que entendieron. ¿Listo? Entonces, los escucho. Sí, pero no todos.
Hello. A ver, Carlos Andrés, usted que hoy es el único que me ha hablado. Entonces, ¿pudo revisar algo de eso, Carlos Andrés? De los artículos de ahí, no, profe. Revisé, fue el documento el siguiente, el de Wikipedia. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué encontró en el de la Wikitonta? Eh, pues uno de los métodos que más entendí, entre comillas, es Sí, el de agrupamiento, ok. que es como que toma iteraciones varias veces y va como separándolo la imagen en diferentes grupos. O sea, este es el que usted me dice que pudo ver, ¿sí? Este que dice aquí Wikipedia, Image Segmentation, ¿sí? ¿Es ese? Carlos. ¿Señor? ¿Este es el que usted me dice que pudo ver? Sí, señor. Ok. Ya le ponemos un poquito de zoom a esta cosa. Esto para que se vea. A ver, y entonces usted dice que... A ver, ¿dónde está lo que usted me dice que encontró? O que entendió, más bien. Más abajo, Más abajito. el de Este, clustering el de method. clustering. Sí, Ah, señor. ok, ok. Dice que es como unas interacciones, una cantidad de Ks, Ujú. Sí, y que tiene que hacer varias veces el proceso y va separando la imagen en partes. ok. Bueno, entonces, este algoritmo, K-means, ¿sí? Es un método que se utiliza comúnmente o lo ve uno, más bien como comúnmente dentro de lo que se llama el aprendizaje de máquina o machine learning, ¿vale? Como como dice Carlos, pues es un método de agrupamiento. ¿Y qué significa agrupamiento? Agrupar. Y por ejemplo, si vemos aquí estas fotos ahí de la aurora boreal, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues es que hay ahí, no sé, varios objetos. Entonces está el cielo, está aquí, no sé, la nieve, están los árboles, ¿vale? Y está como tal el asunto de la imagen aquí de la aurora boreal, ¿vale? Entonces uno podría decir, pues hay como 4, 5 objetos diferentes, entonces ese K, ¿sí? Haría referencia a ese número de hipotéticos objetos que yo espero que aparezcan dentro de la imagen, ¿sí? Entonces lo que va a hacer el algoritmo, ¿sí? Es empezar, así como dice Carlos, y es una cosa que se basa en iteraciones. Entonces va a tratar de empezar a definir, ¿vale? Para cada K, ¿cuál sería como el valor representativo? O sea, para los píxeles que componen la aurora boreal, que vemos aquí, que son como verdecitos, ¿sí? ¿Cuál sería el único valor que posiblemente podría representar todos los píxeles que hacen parte de las líneas estas que se ven de la aurora boreal? O por ejemplo, ¿cuál es el valor representativo, por ejemplo, de los píxeles que componen el cielo? O cuáles serían el valor representativo de los píxeles que hacen parte de la nieve y la de los arbolitos, por ejemplo, ¿sí? Esto que vemos aquí abajo, pues es un ejemplo de ese agrupamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues bueno, sí, la foto se ve como, oiga, sí, es como lo mismo. Entonces, por ejemplo, todo esto que está acá, todo esto que se ve acá, que ya se ve de un solo color, o sea, si uno lo ve aquí, oiga, no, pues todos estos son como estos mismos que se ven acá. Entonces, todos estos que están acá, junto con estos que están acá, aun cuando no estén conectados, fíjense que no están conectados, ¿sí? Todos tienen el mismo, o están representados por el mismo color, ¿sí? Eso es más o menos lo que, lo que hace el camín, ¿sí? Lo mismo mire lo que pasa con el cielo, ¿sí? Entonces como que uno ve como niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un grupo, este de acá es otro grupo, este es otro grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo diferente, otro grupo diferente, ¿sí? Aquí es donde nos damos cuenta de lo que yo les digo, que a veces el color no es, no es muchas veces como
la mejor opción para poder separar los objetos. Y a mí lo que me interesa es separar todo lo que hay aquí de aurora boreal, por ejemplo, del cielo. Uy, pero es que aquí, mire, del cielo, ¿cuántos grupos hay? Están todos estos de acá, más todos estos de acá. Y de aurora boreal, ¿cuántos hay? Todos los que alcanzaríamos pues, a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón. Entonces uno dice, pero cada objeto que me interesa salió representado como en 7, 8 grupos diferentes. ¿Sí? Lo ideal, ¿sí?, es que pues todos los píxeles que están dentro de lo que es la aurora boreal debería ser un solo grupo y todos los que son del cielo son de otro grupo, ¿vale? Y no que se me formen tantísimos grupos, ¿sí? Si yo disminuyo el número de grupos, ¿sí? Pues sí, de pronto aquí me salen menos, o sea, estos niveles de los colores, ¿sí? Pero entonces se me pueden empezar a combinar o a confundir con otros objetos que hay. Por ejemplo, acá fíjese, pues, como por ejemplo aquí, este color aquí de la nieve, aparentemente es el mismo de acá y aparentemente es el mismo de acá, o sea, están representados como por la misma cosa. Y mire que son píxeles que están en la nieve, en la aurora y en el cielo. ¿Sí? Entonces, por eso es que les digo que muchas veces el color, ¿sí?, a uno de humano le parecería, ¿sí?, porque uno toda la vida ha estado, pues, salvo que tenga algún problema. Pero uno como humano siempre ha estado viendo las cosas en color, entonces a uno le parece que el color es lo mejor, la mejor opción que hay, y eso no es verdad, eso no es verdad. ¿Sí? Entonces, frente a ese tipo de cosas, ¿sí?, fíjese, por ejemplo, acá uno puede utilizar no solo color, sino también, por ejemplo, intensidad, textura, ¿vale? Para poder separar este tipo de cosas. Entonces, seguramente la textura que podríamos ver aquí en la región, del sector, la parte de la imagen que hace parte de la aurora boreal, no va a ser la misma textura que hay, por ejemplo, en el cielo, o la misma textura de lo que hay en la nieve, son cosas diferentes. Entonces, muchas veces, para poder segmentar adecuadamente una imagen, y una imagen tan complicada como es esto, ¿sí? Uno dice, pero ¿qué complicación va a tener eso? Créame que sí, es muy complicado para una máquina eh, poder separar muy bien el cielo de lo que es la aurora boreal, por ejemplo. ¿Sí? Es separar, por ejemplo, lo que es la nieve y aquí los árboles de lo que es el cielo y la aurora, de pronto es más fácil, pero separar esto de esto va a ser muchísimo más complicado. Entonces seguramente uno tiene que echar mano de muchas otras cosas, de muchas otras características más allá del color. ¿Vale? No sé si con eso a Carlos le queda un poquito más claro, sobre esta cosa. O sea, no me voy a poner a hablar de qué es el Camins, porque si no, entonces tendremos que cambiar de asignatura y convertir esta en Machine Learning. Pues no se trata de eso. ¿Sí? Pero así como existe el Camins como estrategia de agrupamiento, hay muchos otros métodos también de agrupamiento que pueden ser utilizados también con la misma intención. Carlos, un poco más claro. Sí, sí, señor. Ok, bueno, Pues sigamos. empezando un Dígame. poco en la parte de los CAS y cuál Mm. sería un valor óptimo para él. Mm, por eso le digo, o sea, entrar en detalles de cómo funciona el Camins y cómo tunear el Camins para una cierta aplicación, pues se nos sale un poquitico de lo que es, porque eso sí ya no es procesamiento de señales, sino eso es Machine Learning. ¿Sí? Y pues esa no es la esta. Pero pues normalmente, o sea, una forma de saber cuál es el K, pues tanteando, aprobando diferentes valores de K hasta que algo le funcione de acuerdo a lo que usted espera. ¿Sí? Pero vuelve y juega, o sea, más que cuál es el K, ¿sí? Uno tiene que mirar es la imagen, tiene que ver la imagen y tiene que tratar de ir simplemente más allá del color y decir, es que la aurora boreal es verde. No, no es verde, o sea, es verde y muchas otras cosas, ¿vale? Entonces por eso hablan acá de que eh, o sea, las características no son únicamente el color. ¿Sí? Bien, bueno. Sigamos a ver quién más por acá. Manuel Alejandro, ¿está por ahí? Manuel Alejandro. Sí, señor. Yo, buenos días.
Buenos días, profe. ¿Cómo le ha ido, mano? Pues bien, señor. Ah, bueno, me alegro. Cuénteme, Manuel, ¿usted qué alcanzó, si pudo revisar algo de esto, de aquí de los artículos o de la Wikipedia, o de dónde revisó usted un poquito el tema de lo que es segmentación? Pues la verdad, profe, yo no revisé lo que era este tema. No lo revisó. Ok, vale, sigamos por acá. Daniel Felipe, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo le va, mano? Bien, gracias. Ah, bueno. Cuénteme, ¿usted qué entendió del, o qué pudo revisar o qué? Pues un poco más orientado hacia lo que es el laboratorio, estuve buscando lo que Sí. era la segmentación basada en la región, que pues para segmentar los objetos usaba los valores de los píxeles. Ujú. Ok, Pues bueno, no sé si recuerda usted del laboratorio, yo tenía el cubo ese que tenía las 6 caras pintadas de diferentes colores, dos azules, dos verdes y dos rojas. sí. Entonces, pues, como lo implementé en Python, este usaba un valor de frontera, un valor superior y un valor inferior, el cual estaba en, creo que era, estaba en formato HSV, creo que era un formato para colores, Sí. con que identificaba hasta qué valores podía yo identificar, digamos, rojos, y de dónde a dónde podía identificar verdes y azules. Eso, así fue como lo implementé para el programa en Python. Ujú. Ok. ¿Y cómo le fue con eso? Pues pude identificarlos bien, sí. Ahora tengo que ver cómo puedo recortar las regiones para así medir las rotaciones. Ok. Ya En eso me centré, pues, por lo que el laboratorio cada día se hacía más cerca. Perdón. sí. Por ejemplo, hablando de esto de las regiones, ¿sí? Aquí en la página de la Wikitonta que les pasé ahí, pues habla un poquito del asunto. ¿Cómo funciona esto de las regiones? O una forma de ver esto de las regiones, ¿sí? Si volvemos, por ejemplo, aquí al ejemplo aquí de la, de la aurora boreal, ¿sí? Entonces, uno qué puede hacer, uno puede decir, bueno, vamos a lanzar un punto en algún sitio. Entonces, no sé, cayó un puntico por acá, ahí donde está el cursor. Ahí. Y ese píxel ahí tiene un cierto valor, por ejemplo, ¿sí? De color, ¿sí? O de intensidad gris, o de lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿uno qué hace? Uno llega y empieza a mirar los píxeles vecinos. ¿Sí? Si uno ve que los píxeles vecinos, por ejemplo, comparten la misma característica, o sea, tienen un color similar, no necesariamente igual, pero al menos parecidos a ese píxel, entonces uno los pega. ¿Sí? Entonces ya tiene uno un grupito de píxeles que dice, mire, estos píxeles, ¿sí? Por ejemplo, ese central, el primero que tomé, y sus vecinos, ¿sí? Sus vecinos parecidos. Entonces uno dice, venga, estos vecinos parecidos ya me arman una regioncita. Después ya empieza a mirar los píxeles que están en la periferia de esa pequeña región y vuelve uno a hacer el mismo ejercicio. Ahí mira pues los vecinos, pues no los que ya había, los que ya están previamente tomados, sino los que no se han tomado para la región, va y mira a los vecinos y dice, ah, bueno, venga a ver, estos se parecen un poquito, ¿sí? ¿Se parecen o no se parecen? No necesariamente tienen que ser iguales, ¿se parecen? Sí, sí se parecen. Entonces los va sumando y los va agregando. Entonces, poco a poco eso va creciendo, por supuesto. Cuando llega, por ejemplo, no sé, aquí al borde de donde está aquí los árboles y el cielo, pues va a encontrar que esos píxeles ya son muy diferentes, ¿sí? Ya son muy diferentes, o sea, hay un cambio abrupto. Entonces, esos píxeles ya no los va a tomar. Entonces, la región que arrancó aquí va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿sí? Hasta que llega, por ejemplo, acá al borde de los árboles y dice, mire, estos píxeles ya son muy diferentes, y entonces ya no puedo seguir creciendo por ahí, pero ella seguirá creciendo y poco a poco pues irá llenando todo este espacio, hasta que encuentre una cosa que es muy diferente, ¿vale?
Esa más o menos es la idea del tal crecimiento de regiones que aparece por acá, el Region Growth Map. O sea, y pues, o sea, esa es como la esencia, ¿sí? Pero pues hay muchísimas formas de implementarlo, ¿sí? Entonces, por eso habla de que son métodos, muchos, ¿sí? O por supuesto, ¿sí? Por supuesto, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues, ¿cuál es la característica que estoy viendo? Vuelve y juega. No se le puede ocurrir de primera mano que el color sería como lo mejor, pero no siempre funciona. Y ustedes ven, por ejemplo, que aquí hay una cosa que es Haralick, ¿sí? Este señor Haralick, ¿sí? Propuso una serie de características que tienen que ver con correlación y estadística, ¿sí? Entre los píxeles, ¿sí? Para definir si hay píxeles que se parecen entre sí o no, ¿vale? Entonces hay toda una serie de características o las Haralick features, ¿sí? Que fueron definidas por este señor, ¿sí? Hace no sé cuánto tiempo. Y esas se utilizan bastante, de hecho. ¿Sí? Hacer, por ejemplo, segmentación utilizando las Haralick features, ¿sí? Es una estrategia comúnmente utilizada y no necesariamente solo el color, ¿vale? Y así pues ustedes pueden ir viendo que aquí hay un montón de cosas que se mencionan, ¿sí? Para poder ver como características o propiedades de los píxeles. Otro punto importante pues es que decir, bueno, listo, yo puedo definir unas características, pero entonces es, por ejemplo, dónde o cómo voy a saber si dos píxeles, ¿sí? O dos conjuntos de píxeles, porque eso no se puede hacer, o sea, no necesariamente no se hace solo píxel a píxel, sino uno puede ir por pedacitos o bloquecitos o regiones de la imagen. Y entonces uno también necesita dentro de estos métodos un concepto de una métrica, ¿sí? O algo que le permita a uno medir esa similitud entre los píxeles o las regiones para saber si las pega o no las pega. ¿Vale? Entonces tiene que haber una medida que me diga, vea, esto sí es parecido con esto. Por supuesto que esa medida va muy de la mano pues con cuál es el tipo de característica que estoy viendo. Si es color, pues tendrá que ser un rango, por ejemplo, como lo que decía ahorita Daniel, ¿sí? Entonces, es que yo estoy mirando, por ejemplo, los píxeles rojos, ¿sí? Entonces, es decir, venga, ¿qué tan alejado tiene que estar ese valor de rojo para decir si los píxeles sí se parecen o no se parecen, para decir si se tienen que pegar o no se tienen que pegar a la región que estoy haciéndole el famoso crecimiento, ¿vale? Entonces, no sé si con eso Daniel le queda un poquito más claro qué es lo que significa eso del crecimiento de regiones. Sí, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, ¿quién más tiene algo ahí para agregar? No sé, sigamos por acá. Juan David Mejía, buenos días. Juan David, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo va todo, mano? Bien, profe. Ok, Ahí, ¿qué tal esa semana? pues por el momento, pues dura porque tengo prácticamente todos los parciales estos 3 días, el lunes, martes y miércoles. Uf, tenas, tenas, Sí. tenas. Bueno, Juan David, cuénteme, ¿usted alcanzó a revisar algo del tema? Profe, pues sinceramente sí, yo no, pues por eso vine pues como para a mirar la clase, pues para prestar atención a eso. Para prestar atención. Vale. Ok, bueno. O alguno de los otros que están presentes por aquí. Profe, una pregunta. Dígame, Carlos. Un método llamado partición de gráficos. Ah, ya. Señor, Es que de gráficos no, sino de grafos. de grafos. Eso, de grafos. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué vio por ahí? ¿O qué? Pues yo en ese método entiendo que es tomar un píxel y ver los píxeles alrededor de él, pero pues no entiendo muy bien la diferencia con las regiones en donde se hace como esa relación. Ya. Fíjese que, sí, o sea, se parecen. No son exactamente iguales, pero se parecen. O sea, recuerde que
en este que les acaba de mencionar del crecimiento de regiones, pues sí, yo voy cogiendo, puede ser de píxel a píxel o de pedacito de imagen a pedacito de la imagen y los voy como pegando. ¿Está claro? Entonces, fíjese que ahí, ¿sí? Yo estoy hablando de que los píxeles tienen que estar uno al lado del otro, o las regiones o los pedacitos que voy a estar examinando tienen que estar uno contiguo al otro. ¿Hasta ahí me sigue, Carlos? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa con los grafos? O sea, un grafo, venga, espere, buscamos por acá. Busquemos por acá. Todo. Ya les muestro qué es un grafo. Pongámoslo en español. Sí, imágenes. Esto. ¿Sí? Entonces, todos estos morracos que ustedes ven, que son como bolitas y palitos, esos son grafos. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que, a ver, ¿cuál? Por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Esta cosa ahí. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un grafo que está completamente conectado. ¿Por qué? Estas bolitas, ¿sí? Es lo que se llama un nodo. ¿Sí? Un nodo, ¿vale? Y yo veo que los nodos se conectan unos con otros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este, que es un grafo completamente conectado, pues de este nodo yo veo que hay una lineecita que va con este, otra que va con este, otra que va con este, otra que va con este, con este, con este. O sea, este, por eso se llama así, completamente conectado, porque todos los nodos están conectados unos con otros, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno como este, ay, salió todo chiquito, pero este va a ser un poquito más grande, ¿sí? Este no es un grafo completamente conectado, ¿vale? Entonces yo veo que un nodo, este nodo, por ejemplo, se conecta solo con este y se conecta con este. Tiene solo dos conexiones. Este man de acá tiene cuatro, ¿sí? Pero, por ejemplo, fíjese que este man no se conecta con este de forma directa. Lo hace a través de otro, ¿sí? Pero no de forma directa, ¿vale? Entonces, ahí es donde empieza la diferencia, ¿sí? De un método basado en grafos con un método que es de crecimiento de regiones. Fíjense que en el crecimiento de regiones, como les decía hace un rato, yo siempre tengo que ir viendo el píxel contiguo, el píxel que está ahí al ladito, es que está ahí al ladito, ¿sí? Si yo lo veo por el lado de los grafos, ¿sí? Yo puedo dirigir esas conexiones hacia algún lado en particular, dependiendo de cómo organice yo estas conexiones. ¿Sí? Entonces no siempre voy a ver todos los vecinos, sino por ejemplo veo solo unos. No sé, puedo ver solo los de arriba, puedo ver solo los de la derecha, puedo ver solo los de la izquierda, puedo ver solo los de abajo. ¿Sí? O incluso puedo empezar a mirar píxeles que no necesariamente son vecinos. ¿Sí? Entonces yo digo, por ejemplo, no, no voy a ver el inmediatamente vecino, sino veo uno que esté 2 o 3 píxeles más adelante. ¿Sí? Entonces, este tipo de conexiones, ¿sí? Podría yo definirlas en ese orden de ideas. No, yo voy a ver 2 píxeles más adelante o 3 píxeles más adelante. ¿Sí? O estas direcciones, ¿sí? eh, pueden, pueden no necesariamente ser relacionadas con píxeles, o sea, como que, el píxel y su vecino, sino puedo empezar, por ejemplo, a segmentar la imagen por un método de estos de regiones, pero entonces no dejo que las regiones crezcan mucho, sino dejo que las regiones sean más bien pequeñitas y tengo muchas regiones, ¿sí? Y posteriormente, entonces para mí ya los nodos no van a ser píxeles, sino van a ser regiones de estas chiquiticas y voy a empezar a mirar, venga, esta región, ¿cómo se conecta con esta otra? ¿Sí se conectan o no se conectan? ¿Esta región se conecta con esta? No, no se conectan. Es porque eh, no tienen una relación o una similitud, ¿sí? Que me las conecte, ¿vale? Entonces, el método o métodos basados en grafos podríamos entenderlo de pronto como una generalización de lo que hicimos con, con las regiones, ¿sí? O sea, en las regiones podríamos verlo como un grafo que está completamente conectado, donde este es un píxel y los otros son los inmediatamente vecinos. Entonces voy mirando, ¿sí? Entonces si se conecta, listo, ahí se forma el arco,
¿sí? Pero si no se conecta, este arco no se forma, entonces se van rompiendo estas conexiones. Inicialmente digo, oiga, voy a probar el píxel, ¿sí?, con todos sus vecinos, ¿sí?, pero me doy cuenta de que de pronto él no se conecta con todos, sino solo con algunos, entonces me toca ir descomponiendo este grafo para dejarlo en un grafo que no está completamente conectado. Entonces, no son exactamente lo mismo, ¿vale? No son exactamente lo mismo, pero sí tienen cierta relación, como yo lo entiendo, como yo lo veo, esto es mi forma particular. El método del crecimiento de regiones sería como una especialización o una cosa muy específica, ¿sí?, que podría caber dentro de los métodos basados en grafos. ¿Sí, Carlos? Sí, señor, ya un Un poco mejor. poco más clara la diferencia entre los dos. Sí, vuelve y juega, o sea, importante, ¿sí? O sea, los grafos yo los puedo armar como de muchísimas formas, ¿sí? Yo puedo establecer las relaciones entre los nodos de muchísimas formas, ¿sí? O sea, esas conexiones pueden ser conexiones espaciales, ¿sí? O sea, mire, este man está a tanta distancia de uno de otro, ¿vale? Una distancia espacial, no sé, en milímetros, en píxeles, cosas de esas, ¿sí? Pero esas conexiones también pueden ser de otro tipo, ¿sí? O sea, si yo tengo ya múltiples píxeles por ahí regados, ¿sí?, y yo digo, o no píxeles, sino pedacitos de imagen, ¿sí? Y entonces yo digo, venga, a ver, ¿cómo se relacionan estas con estas? Entonces, por ejemplo, ya puedo analizar una característica en particular, algo estadístico, por ejemplo. Venga, la estadística de este pedacito se relaciona con o es parecida a la estadística de este otro pedacito, así no estén uno junto al otro, sino estén separados, no sé, una cierta distancia, entonces los puedo relacionar y digo, sí, estos dos se parecen. Entonces, si se parecen, de pronto es el mismo objeto. Cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, o sea, con los grafos se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Y los grafos son una vaina bien chévere porque o sea, dentro de las matemáticas hay una cosa que se llama topología, ¿sí? Se llama topología. Eh, eh, y el área de estudio de la topología utiliza mucho los grafos, o sea, es como la herramienta para entender la topología. Y es precisamente, pues, cómo se organizan los objetos, ¿sí?, en un cierto espacio. No tiene que ser el espacio físico, ¿vale? Cómo se relacionan. Y a partir de esa teoría de grafos, o sea, eh, o sea, se han resuelto muchos problemas que no se pueden resolver con álgebra, ni con cálculo, ni nada de ese tipo de cosas. Y entonces, ustedes pueden investigar un poquitico sobre la teoría de grafos. Eso, pues, realmente eso no tiene que ver con procesamiento de señales, pero sí es un tema bien, bien interesante y que permite resolver problemas realmente bien complicados. Y por ejemplo, hay uno muy especial que pues se resolvió hace muchísimo tiempo con teoría de grafos, pero antes de eso hubo muchísima gente tratando de resolverlo, y cuando uno ve el problema dice, pero eso es una vaina chimba y lo va a tratar de resolver y es muy complicado. En realidad se hace muy difícil. ¿Habla del Y puente de no, Königsberg? ese, sí señor, ese mismo. Venga, con ese. Ya lo buscamos acá. Si quieres se lo escribo, es que está en alemán. Sí, porfa. Ah, em, o con, o con diéresis, digo, G-N-S-P-E-R-G. Ya aquí ya está. Sí. Entonces es esto, sí, uno dice, mire, por ejemplo, aquí pongamos esta que está a colores. Esto que está aquí azulito, ¿sí?, es un río, ¿sí? Entonces el río viene por acá, ¿sí? Esto es una isla, esta es otra isla, ¿vale? Los puntos rojos son unas ciudades o unos puntos y están conectados pues por estos puentes. Entonces el problema está en que si usted arranca en una de las ciudades, entonces la idea es pasar por todas las ciudades y atravesando los puentes, por supuesto, pero la idea es no repetir puente. Es una cosa así. Entonces,
Eso hubo mucha gente tratando de resolver eso por años y años y años, décadas, no sé si siglos, ¿sí? Pero no le habían dado la respuesta hasta que llegó por ahí un mancito y lo planteó usando teoría de grafos y pudo resolver el problemita. Es bien interesante, es bien bonito y ahí se ve, por ejemplo, si uno se mete a investigar lo de los grafos es bien chévere y la solución sale súper rápida con la teoría de grafos. Pero esa es la idea. Entonces esos grafos uno los puede aplicar sobre imágenes, sí, claro. ¿Sí? Entonces uno podría pensar, por ejemplo, si nos devolvemos aquí al matacho a la foto de la aurora, ¿sí? Entonces uno que puede ver acá, que de pronto aquí hay unos píxeles que, bueno, entre ellos sí se parecen, ¿cierto? Pero están separados como por esta zona aquí que son píxeles que no se parecen con ellos. Pero, por ejemplo, uno ve aquí estos manes y estos manes sí se pueden parecer mucho. Entonces uno puede empezar a hacer búsquedas a lo largo de los grafos para ver si puede conectar esto con esto y decir, oiga, es que estos manes están con esto, son parte del mismo objeto, que tienen las mismas características. Y entonces el objeto debe ser toda esta parte y poder como aislar precisamente todo esto que es como tan irregular en términos de color puro, ¿sí? Para decir, no, mire, todo esto que está acá, todo esto que está acá, o sea, para uno como humano es fácil, ¿no? Coger y delinear y decir, mire, esto es la aurora, ¿sí? Esta es la aurora, por aquí es que está pasando las líneas estas, ¿sí? Y poder encerrar como todo esto y decir, mire, esta es la aurora, ¿vale? Y todo lo demás, todo esto de acá y todo esto de acá es el cielo, ¿sí? O por ejemplo, fíjese que el cielo en la imagen está partido. Hay una parte acá y otra parte acá. Entonces uno podría, por teoría de grafos, decir, ve, esto tiene conexión con esto. Aunque físicamente están partidos, están separados, ¿sí? Pero establecer una conexión de esto con esto. Se puede hacer con todo, con la teoría de los grafos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Una pregunta, ¿eso tiene relación con con una red neuronal? Ah, sí y no mucho. Sí, no mucho. ¿Sí? O sea, ¿uno puede ver una red neuronal como un grafo? Sí, porque allí uno también tiene nodos y hay conexiones entre los nodos, ¿vale? Y así como les decía yo ahorita, mire, hay unos grafos que son completamente conectados, o sea, todos los nodos se conectan con todos. ¿Sí? Uno puede pensar en una red neuronal como un grafo que está completamente conectado, al menos pues de una capa a la siguiente, ¿vale? Pero para solucionar o pues, para entrenar una red neuronal no es que se utilice teoría de grafos, ¿vale? Pero uno lo puede pensar como en algún momento dado como un grafo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues hay unas redes neuronales y bueno, y eso pasa en el cerebro en realidad cuando se nace, el cerebro del recién nacido tiene muchísimas neuronas y muchísimas conexiones entre las neuronas. Y lo que va ocurriendo con el tiempo, a medida que uno va aprendiendo cosas, ¿sí? Entonces, aprende a comunicarse, aprende a moverse, aprende pues a comunicarse, después aprender no sé, a gatear, a caminar, a correr, bueno, saltar. Posteriormente después va al colegio a que le sigan deformando el pobre cerebro. Ese proceso de ir aprendiendo no es que vayan apareciendo nuevas neuronas, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, el cerebro va teniendo menos neuronas. Bien. Pero entonces se van refinando, por así decirlo, las conexiones entre las neuronas, se van refinando. Entonces hay conexiones que se cortan. Entonces, podría uno pensar que la red neuronal, desde el punto de vista de grafo, ¿sí? Podría ir como replanteando cuáles son las conexiones entre todos los nodos. ¿Sí? Vemos cada nodo como una neurona. ¿Sí? Entonces, ¿qué neuronas se van a conectar con cuáles para poder
realizar cierta tarea. ¿Cuáles son las neuronas que se tienen que conectar con cuáles para que yo tenga cierto recuerdo? ¿Cuáles neuronas se tienen que conectar con ciertas otras para que yo pueda caminar? Etcétera. Pero no es que las redes neuronales hayan nacido de la teoría de grafos, no es por ahí. O sea, las redes neuronales son un modelo bioinspirado y normalmente pues cuando uno las ve, pues hacen los morraquitos y todo eso, sí las pintan así con bolitas y los palitos y las diferentes conexiones, pero no necesariamente es una cosa que directamente siempre estén conectadas, no, pero se puede entender o se pueden utilizar algunas de las cosas de los teoría de grafos para entender qué puede pasar entre una red neuronal durante el aprendizaje. Sí, Daniel. Ok, bueno, ya me quedó un poco más claro. Sí. Bueno, recientemente vi redes neuronales en ¿qué más materia? No ¿Qué recuerdo el materia? nombre de esa materia, pero sí sé que ahí fue cuando vi redes neuronales y pues me pareció que tuviera grafos, porque también manejaba esos conceptos de prioridad para para el autoaprendizaje. Y Sí. pues, pero al menos supongo que es eso, esas cosas como evolución análoga que pues se parecen pero no tienen mucho que ver. Uh-huh. Sí, o sea, lo que le digo, o sea, sí, uno lo puede ver o puede entender muchas cosas de las que pueden pasar dentro de las redes neuronales, las puede entender desde la teoría de grafos. Pero no es que las redes neuronales hayan nacido en la teoría de grafos, no, es más bien como por otro lado. Sí, lo que pasa es que, pues sí, bueno, sí, se pueden entender, o sea, como que se conectan, pero posteriormente, ¿sí? O sea, como que son dos ríos que se encuentran, pero cada uno nació en un lugar diferente, ¿vale? Pues, Listo. Bueno, ¿qué otra cosa por ahí para comentar? Profe, ahí en la parte de los ejemplos de segmentación que Ujú. proporciona MATLAB, Sí. hay uno de texturas, pero no entiendo muy bien la parte de texturas, cómo funciona bien. O sea, pues el color es un poco más fácil de visualizar que... Sí, o sea, el color uno lo puede entender más o menos fácil. En las texturas, ¿qué pasa? O sea, recuerde que las texturas es un patrón que es repetitivo. ¿Sí, Carlos? Sí. Sí. O sea, pues hay un Entonces, ejemplo más o menos claro en la parte de MATLAB. ujú. ¿Lo tiene por ahí para verlo? Sí, señor. Ah, lo comparto. Sí, compártalo. Es este. Ujú. Ahí, por ejemplo, ahí, mire. Mire. Entonces, fíjese cómo la imagen está compuesta de, no sé qué son estas cosas, ni idea, ¿sí? Pero fíjese que como humanos, para nosotros es súper fácil, ¿sí? Ver las dos texturas, ¿no? Está la mitad de arriba, que es, no sé, como un tejido ahí de, no sé, alguna cosa aparece ahí como un tapete, ¿sí? Mientras que por ejemplo, la mitad de abajo es, no sé, el piso o qué sé, u otro objeto ahí. ¿Sí? Y son dos texturas bien diferentes, ¿vale? El análisis de textura lo que trata de hacer, ¿sí? Es detectar o medir, ¿sí? Desde el punto de vista de extracción de características, ¿sí? Venga, ¿cuáles son las características puntuales, por ejemplo, en términos de frecuencia, yo qué sé, ¿sí? O de repetición de ese patrón, por ejemplo, de la mitad de arriba, y cuál es el patrón repetitivo en la mitad de abajo, ¿vale? Entonces, mientras uno va mirando sobre la imagen, imagínese que uno va analizando la imagen por pedacitos, ¿sí? Entonces, sobre cada pedacito de imagen que se va revisando, la idea es decir, venga, aquí cuál de los dos patrones repetitivos está, el de la parte de arriba o el de la parte de abajo. ¿Sí, Carlos? Sí, sí. Ahora, por supuesto, ¿cómo se puede hacer eso? Pues
Por ejemplo, ahí aparece eso que usted tiene ahí, ¿sí? Lo de la entropía. La entropía es una medida, ¿sí? La entropía es una medida. O sea, ustedes van a ver el concepto de entropía, o ya lo vieron por allá ¿cómo se llama? En fluidos, en termodinámica. Bueno, ya es que ya no se llama termodinámica, se llama ¿es qué? Termofluidos. Sí, no, Y ya la vieron o no, o la van a ver, bueno, pero ustedes lo van a ver allá pues desde el punto de vista físico, ¿sí? La entropía, ¿vale? Acá, pues el concepto de base es más o menos parecido. ¿Qué tanto desorden existen en una sección, en una parte o dentro de una imagen? ¿Sí? Por ejemplo, mire esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Estos son formas, ¿sí? Para poder, por así decirlo, analizar ese patrón repetitivo que hay en cada parte de la imagen, ¿sí? Ustedes ven, pues hay tres figuras, ¿sí? Venga, texture image showing local entropy, local standard deviation and local range. Entonces fíjense que son tres cosas que se están midiendo, sobre la imagen, ¿sí? Entonces supongo que el que está a la izquierda es lo que dicen ahí, la entropía local. Entonces cuando dicen entropía local es como que toman la imagen por pedacitos y le calculan esa entropía para ese pedacito, y así. Y van saliendo ahí los diferentes valores de entropía para cada pedacito. Y eso es lo que vemos ahí en esas escalas de grises, ¿sí? Y lo mismo pues para la del medio y para la que está a la derecha, con diferentes medidas, ¿sí? Una es la entropía, la otra es la desviación estándar y la otra es el rango, ¿vale? El local range que aparece ahí. Son tres medidas, ¿vale? Que salen para eso. Entonces, la cosa es, cuando usted tiene un patrón repetitivo, ¿sí? ¿Qué ocurre con esas medidas? ¿Sí? Y donde vea usted, por ejemplo, que las medidas se repiten, los valores de las medidas se repiten, uno puede asumir o asegurar que corresponde al mismo objeto, porque tiene los mismos componentes en términos de, por ejemplo, de estas medidas que se están tomando. ¿Sí, Carlos? sí, señor. Pues, sí. O sea, pues la parte de acá se ve un poco más clara, ¿no? O sea, que identifique esta textura, pues, O sea, no piense en que se identifica o no se identifica. O sea, vea cómo son de diferentes los dos patrones de la parte de arriba y la parte de abajo, ¿sí? O sea, sí. recuerde, lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es el resultado de la medida, ¿sí? Para cada pedacito de la imagen, ¿ok? Sí, sí. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo ahí, o mejor dicho, por cada píxel, ¿sí? Entonces se calcula la entropía, se calcula la desviación estándar, se calcula la, ¿sí? Pues esa sería como la idea. Entonces ahí nos da un valor por cada píxel o por cada pedacito de imagen, nos da un valor de cada cosa. Mire cómo se comporta la variable, ¿sí? La entropía local, la desviación estándar y el rango local, ¿sí? Por cada una de esas secciones, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿sí? Es que sale el concepto de textura, que no se comporta igual en la parte de arriba o en la parte de abajo, ¿ok? Y son esas diferencias entre lo que salen en las medidas, ¿sí? Lo que nos puede decir si un cierto píxel hace parte de un lado o hace parte del otro. ¿Sí, Carlos? Y aquí se hace 3 veces para hacerlo visual o para comparar uno No, con porque son las tres medidas diferentes. La de la izquierda es la entropía local, la del centro es la desviación estándar y la de la derecha es el resultado. el local range. Mm, ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, o sea, recuerden el objetivo básico, primordial de esta cosa, ¿sí? No se preocupen tanto porque, ay, es que, ¿qué hace esta función y qué hará esta otra? Sino, recuerden el objetivo de base de esto, ¿sí? Es poder caracterizar, en principio, los patrones repetitivos que haya dentro de la imagen, ¿sí?
En la medida que se puedan caracterizar, por ejemplo, con esas medidas que estábamos viendo, ¿sí? Más arriba, y entonces es posible decir, mire, hay unas cosas que pertenecen a un patrón, y hay, o sea, hay unos pedazos de la imagen que pertenecen a un cierto patrón, y pedazos de la imagen que pertenecen al otro. ¿Sí, Carlos? Sí, sí. ¿Me sigue? Y, o sea, esta primera parte ahí todavía no hemos hecho realmente nada, simplemente calculamos unas medidas. ¿Sí? Y de ahí para abajo es donde empieza realmente el proceso el proceso de segmentación como tal. ¿Sí? O sea, aplicar, sacar la entropía, sacar la desviación estándar, que sería como la extracción de características. ¿Sí? Y tenemos esas tres características. A partir de esas tres características, ¿qué es lo que pasa? Venga, devuelvo un poquito. A ver, más arriba, más arriba, más arriba. Ah, bueno, ahí están las tres medidas. ¿Sí? Entonces, fíjese que, por ejemplo, ¿sí? Una vez se calculan las medidas, entonces dicen, listo, sobre el espacio de características, que son esas tres medidas que sacamos arriba, ¿sí? Se va a hacer una umbralización. ¿Sí? Entonces, pues listo, queda una imagen en blanco y negro, pero ustedes se dan cuenta que la parte de arriba tiene una cierta forma y la parte de abajo tiene otra. ¿Sí? Sigo bajando un poquito. Aquí, por ejemplo, Area Opened Texture Image. Entonces, por ejemplo, que si bien entiendo, no he leído esta parte, pero si bien entiendo, ahí lo que están haciendo es, por ejemplo, pudieron haber utilizado un método de estos de crecimiento de regiones, por ejemplo, no estoy diciendo que hayan utilizado eso, pero se puede utilizar algo de eso para tratar de pegar, ¿sí? Si se vuelve al anterior, ¿sí? Fíjese, por ejemplo, en la parte de abajo, ¿sí? Si usted hace un crecimiento de regiones en la parte de abajo, ¿sí? Como no sé cómo llamarlo, como esas áreas negras chiquitas, ¿sí? Esas áreas negras chiquitas que están en la mitad de abajo, ¿sí? De pronto un crecimiento de regiones, pues prácticamente podría casi que hacerlas más chiquiticas todavía, mientras que eso va a ser muy diferente en la parte de arriba, no se van a comportar igual a hacer un crecimiento de regiones. O bueno, hay unas operaciones que se llaman operaciones morfológicas, ¿sí? Entonces hay una cosa que se llama un opening, ¿sí? Un opening, que es precisamente como ir cogiendo por ejemplo, un opening en la parte de abajo, un opening sobre el blanco en la parte de abajo, va a hacer que los bolitas negras en la parte de abajo se vuelvan muy pequeñitas, ¿sí? Mientras que arriba eso no va a pasar, ¿sí? Entonces puede dar una cosa como la que estamos viendo enseguida, va un poquito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, ahí tocaría leer qué operación fue la que hicieron en particular ahí, ¿sí? Pero entonces, sobre ese espacio de características van aplicando cosas y cosas. Sigue bajando. Este es un closing. Ah, bueno, hicieron después un cerramiento. ¿Sí? Entonces, para que, por ejemplo, para que mire que todos esos puntos negros, esas bolitas negras, van haciéndose cada vez más pequeñitas. ¿Sí las ven? Que poco a poco, Y ahí poco a poco las van separando, o sea, las van matando todo lo negro en la parte de abajo y todo lo blanco en la parte de arriba. ¿Sí? Van matando todo eso, ¿vale? Hasta que finalmente la imagen queda bien separada, ¿sí? La parte de abajo, pues es una textura, la parte de arriba es otra, y obtienen esa máscara. Después multiplican por la máscara, ¿sí? Y entonces queda o la parte de arriba o la parte de abajo. ¿Sí, Pin? ¿Un sí, poco más claro cómo funciona la cosa? sí, sí, señor, ya un poco con más de idea. Pues el color es más fácil de identificar, entonces Sí, textura un poco más complejo de entender, pues ya. sí, sí, pero piense que es lo mismo, o sea, así como usted, por ejemplo, en color tiene sus canales R, G y B, ¿sí? Entonces en textura, por ejemplo, y usted puede tener esas medidas que estaban allá, que la entropía, la cosa, la desviación estándar y la cosa, y esos podrían funcionar como también sus canales R, G y B, si lo quiere ver así, por ejemplo. No es que sea exactamente igual, pero lo puede ver de esa manera. Entonces, ¿cuánto de esto hay en una? ¿Cuánto hay de esto en lo otro? ¿Y cuánto hay de esto en lo otro? Entonces, así como usted dice, ¿cuánto rojo hay en este píxel? Entonces, ¿cuánta entropía hay en este píxel? ¿Cuál es la desviación estándar en este píxel? ¿Cuál es el rango local en este píxel, por ejemplo? Sí, ¿Vale? sí.
Sí, aquí viendo los ejemplos que hay algunos Sí, pues, interesantes. Por sí, ejemplo, hay de muy los bien chévere. colores es un poco chévere. Decirlo. Sí, ese de las florecitas esas. El del perrito también está. El Creo del que el perro de- también es con textura, ¿no? sí, ese creo que también es con, sí. Pero este es, por ejemplo, usando filtros gay, por ejemplo. En realidad las texturas se usan bastante, de hecho. Las texturas se usan bastante. Y en muchos entornos industriales para hacer segmentación de cosas. Y pues, dado que en- en la industria las condiciones de adquisición de la imagen sí se pueden más o menos tener bien controladitas, entonces es fácilmente, se pueden utilizar fácilmente estas cosas de texturas. Pues esa era mi duda de las texturas, pero ya me queda mucho más claro. Ah, bueno, muy bien. Oiga, y se fue el resto. ¿Tienen muchos exámenes o tienen un examen ahorita, será? Pues ahí, pues yo acabo de salir de uno a las 9 y algo, por eso entré como tarde. Mm, No, pues yo también estaba recibiendo trabajos de Machine Learning, por eso también se me alargó un poquitico poder empezar con ustedes. Sí, es que esta semana es complicado. Luisa Fernanda, ¿alguna pregunta? No, pues, no, señor. Ya me queda un poco más claro esta parte de la segmentación. Vale, listo. Sí, ahí lo importante que es que de pronto ustedes puedan cacharrear un poco con lo que hay en MATLAB, ahí en los ejemplos. ¿Sí? En los ejemplos, pues, se van dando cuenta, pues, el paso a paso, ¿no? Pero lo importante no es tanto como verse el paso a paso, sino entender de fondo qué es lo que están tratando de hacer, por qué lo hacen de esa manera. Y así como por ejemplo en este caso de las texturas. Pero venga, con las texturas, ¿cuál es el principio fundamental? Entonces el principio fundamental es poder caracterizar el patrón repetitivo que puede haber ahí. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, lo que vemos ahorita, ¿sí? Los crecimientos de regiones, esas cosas con grafos. ¿Sí? Eso tiene como un principio básico. ¿Sí? O sea, lo importante es que ustedes puedan como reconocer ese principio básico, ¿sí? En lo que están haciendo, más que aprenderse un paso a paso ahí de, sí, primero toca hacerle esto y esto, porque eso solo funciona en esa foto. De hecho, ustedes cogen exactamente el mismo código y se lo aplican a otra vaina y eso ya no funciona. Entonces, sí, o sea, si uno tiene una imagen y tiene que hacerle allá la segmentación y toda esa cosa, uno tiene que pensar en alguna estrategia. Entonces ahí pueden ustedes más o menos como entender un poquito esas estrategias. ¿Ok? Bueno, pues ya que se tuvieron que ir, pues no sé si tenían evaluaciones o sus cosas. Y ustedes pues ya solucionaron sus preguntas, pues mimos. Más bien nos los dejo para que se sigan trabajando en sus cosas, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias.